Bueno, lo siento por el background, lo siento por las toallas, por la cama deshecha, pero quiero hacer este vídeo lo más natural posible. Me da igual que esté la cama deshecha porque está todos los días y no voy a cambiarla por hacer el vídeo. El propósito de este vídeo es aclarar algunas dudas que hace ya un tiempo os pregunté a través de Instagram sobre mi viaje a Nueva York, mi experiencia personal. Voy a empezar explicando por qué lo hice, que muchas de las preguntas son esas: ¿por qué? ¿Por qué me fui? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué es lo que me impulsó a hacerlo? Y voy a empezar explicando que yo estoy en tercero de carrera, amo lo que hago, pero me sentía totalmente estancada. Es decir, yo sentía que no estaba aprovechando mi vida, que había algo que quería cambiar, que quería mejorar en muchos ámbitos de mi vida y quería crecer personalmente, madurar, cambiar diferentes formas de pensar que tenía en ese momento. Quería simplemente experimentar y abrir mi mente a algo nuevo. Por eso decidí venirme aquí. Primero porque era un lugar que realmente amaba, porque adoro el cine y muchas de mis películas favoritas son americanas, así que América en general era la cuna del cine, de lo que realmente me gustaba. Sabía que lo iba a disfrutar 100% y decidí irme aquí porque además era una ciudad muy diferente, estaba lejos, era un cambio radical, que es lo que quería, y por eso decidí venirme aquí. Me vine en septiembre, creo que el 16 de septiembre, no estoy segura, del año pasado. Estamos en abril, es decir, llevo bastantes meses aquí. Y como he dicho, el propósito de este viaje era cambio radical, inversión total, y por eso decidí irme tanto tiempo, porque si no, no me iba. Para irme 3 meses prefería no irme. Quería algo radical, totalmente diferente, para cambiar y sobre todo aprender inglés, que es el principal propósito de este viaje. Ya como que al principio, cuando yo lo organicé y lo planteé a mis padres y todo, pues no me hacía la idea, porque jamás había hecho algo de esta magnitud. Había viajado, me había ido de campamentos 1 mes, 2, pero nunca había hecho una inversión tan completa, tanto personal como profesional, porque también estoy aquí estudiando y nunca jamás había hecho un viaje de este estilo. Entonces como que al principio no me hacía la idea, bueno, sí, lo haré y tal, lo fui planteando, no me hacía la idea, pues yo lo iba organizando hasta que ya todo se cerró. Cuando quedaba una semana antes, todavía no me lo creía. Es que es como que no te haces a la idea. Y lo mejor, mi consejo es no hacerte a la idea. Porque si lo piensas, yo creo que los humanos, si pensamos, no hacemos las cosas. Mejor es hacerlas y luego pensar por qué lo hemos hecho. Muchas veces hay que hacer las cosas sin pensarlas. Que puede salir mal, puede salir bien, sí, pero si sale mal, has sido fiel a lo que tú dentro querías. No sé si me he explicado bien. Pero si no haces algo porque lo has pensado y has pensado... Déjalo, yo me entiendo. Era como una especie de mezcla de sentimientos, sentimientos buenos y malos. Malos porque dejaba a toda mi familia, mis amigos, mi casa, mi perra, mis hábitos, la comida, todo lo dejaba para venir a un sitio que no conocía, con gente que no conocía, con hábitos y costumbres que ni se me pasarían por la cabeza. Nadie está preparado para eso hasta que llega y se da cuenta que no es tan difícil. ¿Te costó mucho hacer amigos? ¿Conocías a alguien antes? Yo iba sola. Iba sin mi hermana, sin mi amigo, sin mi padre, sin mi madre, sin mi tía, sin mi abuela. Nadie. No tenía absolutamente a nadie. Cogí un avión de 8 horas sola, llegué sola y no pasó nada. ¿Por qué? Esto es un campus. Es una escuela donde todos los estudiantes de diferentes países vienen a estudiar, vienen a hacer amigos, vienen a abrir sus mentes y aprender de otras culturas. Todos estamos en la misma situación, todos tenemos miedo, todos estamos solos al principio. Por eso es tan fácil hacer amigos aquí, porque todos venimos con una base, que es que estamos solos y venimos así. Entonces no hay ningún problema, vas a conocer gente que esté en la misma situación que tú. Conocerás gente que te guste, gente que no. Podrás elegir con quién estar y con quién no. Pero lo que más aconsejo es abrir la mente, conocer diferentes culturas, porque hay gente de todos los países con diferentes
hábitos, costumbres, religiones y diferentes formas de pensar, y siempre está bien escucharles porque cuanto más sepas, más libre eres. Así que no me costó hacer amigos. Es más, conocí a Pablo, un español, lo conocí en el avión, en el aeropuerto, entonces a partir de ahí ya forjamos nuestra relación. Y al segundo día conocí a Pilar, creo que todos sabéis quién es, está en todos mis Insta Stories, también española, y no nos separamos. A partir de ahí fuimos conociendo un montón de gente de diferentes países, pero siempre viene bien y te calma saber que tienes familia, que tienes gente de tu país. Te hace sentir en casa, no te hace sentir sola. ¿Qué es lo que piensas de Nueva York después de haber venido? Nueva York, estoy enamorada de Nueva York principalmente por 3 cosas. La primera, la diversidad cultural que hay. Es decir, aquí está todo el puto mundo metido, te lo juro, es alucinante. Y me parece que hay una diversidad cultural enorme, o sea, gente de diferentes países. No es como en España, por ejemplo, que hay españoles y algún que otro turista. En Nueva York es que hay gente de todos los países que viene a vivir y a hacer su vida. Hay también americanos, obviamente, pero hay mucha diversidad cultural y eso es lo que me gusta. No es como en España, que eso sí que lo echo mucho de menos, que te tomas tu tiempo, quedas con tus amigos en un bar, te pasas 3 horas en la calle hablando, caminando. La gente aquí lleva una vida mucho más ajetreada. Es una ciudad de tránsito continuo donde la gente va a trabajar, tiene unos hábitos planificados. Es muy diferente a España, la gente no es tan relajada. Me encanta la cantidad de estilos que hay, o sea, eso es lo que más me apasiona. La gente se pone lo que quiere, hace lo que quiere, dice lo que quiere, va donde quiere, está con quien quiere, hace lo que le sale de las narices. Y me parece alucinante porque yo, cuando estaba en España, yo sabía que era así, sabía que no era como el resto. Y cuando vine aquí me sentí totalmente en casa, me sentí súper acogida, sentí que la gente me entendía simplemente por ser diferente. ¿Y por qué? Porque todo el mundo es diferente aquí, todo el mundo... No sé, puedes ser tú misma aquí, puedes ser tú misma porque no te van a juzgar, no te van a juzgar. Es más, les eres indiferente, les das igual. ¿Cuál es lo mejor que he aprendido, experimentado o realizado? Pues a ver, lo mejor que he aprendido es que la vida no es así, sino así, ¿vale? Nuestra capacidad de actuar, de vivir, de experimentar y de pensar no es así, no tiene límites, es infinito. No podemos no podemos pensar que hay un camino o una manera de hacer las cosas, porque hay muchísimas. Tenemos que abrir nuestra mente, conocer diferentes culturas, conocer a la gente, escucharla, saber lo que escuchar lo que quieren decir, porque todos tenemos razón, todos tenemos nuestros motivos para vivir y todos tenemos razón. Es que no sé cómo explicarlo. Aquí he abierto mucho mi mente, he abierto mi mente en muchos aspectos. En el primero, no estoy sola en el mundo. Hay gente de todos los países a los que puedo querer, puedo escuchar y con los que puedo convivir y puedo tener cosas incluso en común. Yo antes, cuando estaba en España, pensaba que era España, que era esta gente, que era esta vida, que eran estos hábitos. No, hay muchas maneras y puede ser que durante tu vida los cambies y cambies tú y no pasa nada. No hay una sola manera de hacer las cosas, sino que hay muchas y todas son correctas. He llorado, he reído, me he enfadado, me he pegado, me he vuelto loca, he querido mucho, 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 he odiado incluso y sobre todo he conocido gente maravillosa a la que no voy a olvidar jamás de los jamases. ¿Hay algo de lo que te arrepientas y que hayas hecho que no te gusta? Pues a ver, hay cosas que sí que me podría haber ahorrado. Pues sí, la verdad que sí. Pero también os digo que soy muy de, si lo hago es porque lo tenía que hacer, no... Y luego ya pues se aprende de lo que haces y punto. Si sale bien, genial, y si sale mal, pues aprendes y punto. ¿A quién llegaste a querer más de Nueva York? Esta pregunta me la ha hecho Diego y mi respuesta eres tú. Uno de ellos fuiste tú. También os digo aquí que las emociones, los sentimientos es como todo súper intensificado. No es como en tu vida normal que vas más relajado. Aquí sabes que hay un final.
sabes que hay un adiós, sabes que hay una despedida y que va a haber gente que no vayas a volver a ver jamás en tu vida. Entonces es como que todo lo intensificas y corres con las emociones, corres con las emociones y los sentimientos y haces que vivas todo a lo grande. Hay una pregunta que no voy a responder porque es sexual. La persona que me la ha hecho sabe perfectamente quién es, así que... ¿Me recomiendas experimentar algo así? Sí, lo recomiendo al 100%. Gracias a este viaje he cambiado. Gracias a este viaje he aprendido, he abierto mi mente, he conocido gente que jamás hubiera conocido y ha sido todo, absolutamente todo positivo. ¿Te da pena separarte de la gente que has conocido y saber que no vas a volver a verles jamás? Pues sí, claro que me da pena, joder. Y es horrible, tío, te haces como inmune a las despedidas. O sea, desde septiembre me he despedido un mogollón de veces y me da pena, tío, porque... ¿Ves? Ya voy a llorar. Es que, tío, lo sabía. A ver. Obviamente echas de menos a tu familia, echas de menos tus hábitos, tus costumbres, tus amigos, todo. Pero aquí tienes otra vida. Tienes otra vida y te haces a esa vida. Te acostumbras a ella, incluso la quieres. Y conoces gente y sabes que se van a ir y que no les vas a volver a ver. Y es como amistades pasajeras que te gustaría que fueran eternas y no lo son. ¿Cuál fue el primer pensamiento o sensación que tuviste justo cuando aterrizaste? Madre. Con lo pequeñita que soy, con lo delgadita que soy, con la poca experiencia que tengo, con lo poco madura que soy, estoy aquí sola, en un país que no conozco de nada, con tantas restricciones. Tenía mucho miedo, pero a la vez emoción por decir, lo he hecho. Pero también os digo que no pensé, quiero volver, me arrepiento de estar aquí, no, para nada. Era una mezcla de todo. ¿Cómo has llevado el tema del clima? Madre mía. Horrible, de lo peor que puede pasar en el mundo. De verdad, o sea, me he muerto de frío. Me he muerto de frío, tío, de verdad. Y ahora empieza el calorcito y también me voy a morir de calor. O sea, que son extremos. ¿Qué me dirías para dar el paso? Uy, pues te diría que como no lo hagas te vas a arrepentir. Si lo haces, van a pasar cosas buenas. Vas sobre todo en ti. Vas a cambiar mucho, vas a madurar, vas a mejorar en tu vida, todo. Va a ser mucho mejor. Si no lo haces, vas a seguir con tu vida cerrada en tu círculo, en tu país, los mismos hábitos, las mismas costumbres, la misma gente. No vas a abrir tu mente y sobre todo es algo personal, un crecimiento personal, lo que está al otro lado. Bueno, las preguntas de salseo. ¿Sexo en América o en España? A ver, espérate. A ver, esto seguramente lo vean mis padres, pero a ver, padres, soy mayorcita ya, ¿vale? Pues me quedo con sexo en América. Y ya no digo más. ¿Qué crees de los franceses? Pues lo que creo de los franceses que están locos. O sea, estoy generalizando, no os enfadéis porque luego ya veréis que me viene un francés y me dice 50.000 cosas. Lo siento, pero estáis un poquito locos, un poquito. No pasa nada, sois como... extravagantes, es que no sé cómo explicarlo, la forma de pensar, actuar. Los alemanes son muy especiales. Tienen como una manera de vivir muy... no sé cómo explicarlo. ¿Has estado con chicos de diferentes países? ¿Con cuál te quedas? Joder, a ver, tío, es que no sé cómo explicarlo. A ver, sí he estado con chicos de diferentes países y me quedo con las personas, no con los países. Con todas las que he estado me han gustado, entonces no sé con quién me quedaría. Pero sí que es verdad que donde haya un español no hay nada, o sea, es decir, ¿por qué? Porque te entiendes mejor, las bromas, las expresiones, las formas de pensar son más similares y sí. Vale, esta pregunta me ha hecho un montón de gracia. Me han preguntado que por qué sigo soltera después de esta experiencia, si he tenido la oportunidad. Yo a esta persona la hablé en privado y le pregunté a qué se refería, porque soltera podía estar en América, en Australia, en España, en cualquier sitio. Y me dijo que después de esta experiencia, de haber conocido a tantos chicos,
por qué estoy soltera y por qué ninguno me ha encajado. Estoy soltera porque quiero. Lo que pasa que pienso que soy joven, que tengo que experimentar, no me gusta mucho el compromiso ahora. Y sobre todo que, joder, que cuando me llegue me llegará, tío, no sé. Me lo paso bien y adoro a la gente en general, entonces no tengo por qué no estar soltera. A día de hoy, ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿Y qué es lo que menos te gustaba de antes? Lo que menos me gustaba de mí antes era, sí que es verdad que a veces me daba vergüenza alguna cosa, decir lo que pensaba. Había algunas cosas que pensaban que eran de una manera y no de otra y iba con esa idea hasta el final. Y ahora pues todo lo contrario, soy capaz de escuchar a alguien sin juzgarle, que si hay algo que no me gusta de alguien o si no estoy de acuerdo con algo, lo escucho igual. Y si para ellos es importante y para ellos tiene sentido lo que están diciendo, pues yo lo voy a respetar e incluso apoyar. Que la vida es muy corta y es alucinante cómo tenemos la capacidad, las personas en general, de enfocar nuestra vida a un camino y hacer todo lo posible para que nuestra vida vaya encaminada por ese camino que hemos decidido y que hemos elegido. Abrir la mente, ha abierto mucho la mente, mucho. Sobre todo he aprendido a que las opiniones de la gente me den un poquito igual. La gente sigue juzgando. Lo más importante no es lo que te pase, sino cómo te lo tomes. Todo está en ti. Tú le das la importancia que quieras, no la que tiene, porque no tiene nada. Es una cosa que te pasa. Tú decides sobre esa cosa. Y si tú no quieres que te afecte, no te afecta. ¿Has tenido sueños eróticos con alguien de aquí? Sí, he tenido muchos sueños eróticos con alguien de aquí. Ya voy a acabar porque creo que es suficiente. Quiero acabar diciendo que me da mucha pena irme, que en verdad tengo ganas porque quiero ver a mi familia, a mis amigos, pero tengo mucho miedo. Tengo miedo porque, como ya os he dicho, he cambiado mucho a mejor, estoy mucho más avanzada, porque he abierto mucho mi mente y tengo miedo a sentirme estancada, limitada. Recomiendo al 100% esta experiencia. Es algo que me ha cambiado por completo y que vale la pena hacer, porque creo que todos necesitamos un chute de esto de vez en cuando. Un chute de saber que no somos los únicos en el mundo, que hay gente a la que puedes querer y a la que puedes adorar, que no tenga tus mismos hábitos, tu misma religión, tu mismo color de piel, tu mismo estilo, la misma forma de pensar. Todos somos personas y todos estamos aquí por un motivo. Así que bueno, no me quiero poner emocional, me quedan solamente 5 semanas. He querido hacer el vídeo ahora porque sé que dentro de unas 2 semanas estaré liada y estaré un poco más nerviosa. Ahora estoy un poco más tranquila. Quiero hacerme una pregunta a mí misma: ¿cuándo has tenido más miedo? ¿De venir aquí o de volver? Y tengo más miedo de volver que el miedo que tuve cuando vine. Ha sido algo pasajero, he sido consciente desde el primer minuto, pero las emociones vuelan y aquí no paran, de verdad. Un beso a todos, espero que os guste el vídeo, que os quiero y que